El mundo laboral. Los talleres que la Asociación Salva ha preparado son los siguientes. Habilidades sociales para la inserción en el mercado de trabajo. Orientación laboral y búsqueda de empleo. Realización del currículum vitae. Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Recursos existentes para la inserción laboral. Capacitación del emprendimiento. Empecemos. Primer taller. Habilidades sociales para la inserción en el mercado de trabajo. Habilidades sociales para la inserción en el mercado de trabajo. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Actualmente las empresas buscan personas con habilidades sociales para cubrir sus perfiles. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de habilidades se pueden entrenar. Las habilidades sociales son los pilares de nuestra comunicación, por tanto, son imprescindibles a la hora de interaccionar en el entorno laboral. Estas son las habilidades sociales para la inserción en el mercado de trabajo que estudiaremos a lo largo de este taller. Escucha activa. Empatía. Asertividad. Capacidad de negociación. Credibilidad. Respeto. Compasión. Pensamiento positivo. Cortesía. Inteligencia emocional. Mente abierta. Escucha activa. ¿Por qué no es lo mismo oír que escuchar? Si mientras alguien te habla, tú pasas más tiempo pensando en tu respuesta que en lo que te están diciendo, entonces es que no lo estás haciendo bien. Es importante que escuches con atención, que te fijes en la expresión corporal de tu interlocutor, que analices el metalenguaje en su conjunto al mismo tiempo que demuestras que prestas atención a lo que te dice. Trata de concentrarte en el significado de lo que te están diciendo más que en el cómo te lo dicen y en cómo te hace sentir. De esta manera, podrás dar una respuesta mucho más elaborada y útil que si estás pensando en dar una rápida respuesta ingeniosa. Empatía. Esta es una de las habilidades sociales más importantes para vivir en sociedad, pero también para relacionarnos en un ambiente laboral. La empatía nos ayuda a entender cómo se sienten los demás al reconocer esos sentimientos en nosotros mismos o bien por saber ponernos en la situación de otros y entender qué están sintiendo en su propia situación. Hay que preguntarse siempre sobre qué pensarán y sentirán los demás y qué podemos hacer nosotros para que nuestras acciones tengan en cuenta esos sentimientos. Esto nos ayudará a establecer mejores relaciones y a ser más valorados en nuestro entorno. Asertividad. Se trata de saber cómo dar nuestra opinión o decir que no a algo que no queremos hacer sin crear un conflicto ni resultar bruscos. La asertividad es una de las habilidades sociales que más paz interior nos darán, porque elimina la ansiedad que nos genera decir que no, y a la vez, suaviza nuestras relaciones con los demás. La asertividad no es otra cosa que la capacidad, aprendida, no innata, de expresar un mensaje de forma que podamos hacer valer nuestros intereses y demandas sin que el interlocutor se sienta agredido y sin que nosotros nos sintamos frustrados. Capacidad de negociación. Aprender a negociar es una herramienta que nos va a facilitar mucho la vida en el mercado laboral. Ya sea para el horario de trabajo, el salario, las obligaciones aparejadas al puesto, etc., saber cómo negociar y defender tus intereses es vital. El primer paso es preparar tu negociación con tiempo y de forma minuciosa. Debes preguntarte qué quieres conseguir y cómo vas a exponer tus demandas en función de la persona con la que vayas a tratar. No se habla igual con un amigo, una pareja o nuestros padres, ni se trata del mismo modo a un jefe, a un profesor o a un cliente. Credibilidad. Que tu jefe y tus compañeros sepan que eres una persona en la que se puede confiar es una garantía laboral inmensa. Pero claro, para tener credibilidad ante los demás no solo se debe aparentar, sino ser, realmente, honesto. En realidad no es tan difícil si nos centramos en aparentar menos y en ser más éticos. Al final, un empresario prefiere tener a su lado a alguien honesto y creíble que a una persona que le cuenta a todo el mundo lo que quiere escuchar. La credibilidad es difícil de obtener y fácil de perder. Respeto. Además del respeto básico por los superiores jerárquicos y de la educación mínima exigida,
el verdadero respeto implica cosas mucho más profundas, por ejemplo, que seamos capaces de valorar y respetar las opiniones de nuestros compañeros y jefes a pesar de que puedan tener menos experiencia o titulación. Es muy importante tener en cuenta que aunque en una entrevista de trabajo, el entrevistador puede llevarnos a extremos y pensemos que nos puede faltar al respeto, por norma general se trata de estrategias para conocer cómo actuamos bajo este tipo de presión. Mediante la comunicación sin subida de tonos, se resuelven estas situaciones. Compasión. Entre las habilidades sociales más básicas, la compasión es una de las que más importan y que más olvidamos aplicar. Resulta que todos cometemos errores, que la gente pasa por situaciones difíciles, que no todos tenemos las mismas herramientas y habilidades. Tener compasión, saber perdonar, querer ayudar, todo eso es vital para establecer buenas relaciones laborales. La compasión, ayudar, perdonar, son de vital importancia para construir buenas relaciones laborales. Pensamiento positivo. Ser positivo no es una cuestión genética, sino algo que podemos aprender haciendo ligeros cambios en nuestra manera de afrontar el día a día y lo más sorprendente es que no nos va a costar tanto trabajo como puede parecer. Las personas con más éxito, no solo económico, sino en todas las facetas de su vida, tienden a tener ese perfil, son resolutivas, positivas, trabajadoras y más felices, pero no pensemos que son así porque tienen éxito, sino que lo tienen porque son así. Esa es la clave. Cortesía. No te olvides nunca de dar las gracias, de pedir las cosas por favor, de ser agradecido, de hacer favores, siempre que no nos supongan grandes costes personales, de sonreír, de saludar y despedirte, de preguntar cómo están los demás, de mirarlos a los ojos. La amabilidad tiene su expresión en las buenas maneras, en la cortesía, es decir, en palabras y actitudes que hacen agradable a los demás las relaciones que con ellos establecemos. La mayor parte de la información es no verbal y saber identificar las señales es clave, las personas confunden amabilidad con coquetear. Inteligencia emocional. Es la capacidad que tenemos para comprender, analizar y gestionar nuestras propias emociones. Entender por qué y en qué circunstancias nos sentimos de tal manera y cómo reaccionamos con los demás o con nosotros mismos cuando nos sentimos así hará que sepamos orientar nuestra conducta y evitar conflictos y disgustos, pero también que sepamos potenciar aquellas actividades que nos hacen sentirnos bien y ser más felices. En la inteligencia emocional son importantes la expresión y el manejo del lenguaje, usados con el fin de regular los estados internos y externos. Mente abierta. Evitar los prejuicios, ser flexible, respetar las diferentes culturas y educaciones, no tener miedo a lo distinto, etc. Son habilidades sociales que nos garantizan mejores relaciones con los demás y un comportamiento más ético. En el ámbito laboral, poseer una mente abierta resulta sumamente útil en aquellos trabajos que requieran de creatividad. Como la lluvia de ideas o los cuidadores o niñeras. Por otra parte, en nuestro día a día, mantener la mente abierta nos ayuda a vivir sin prejuicios. Eliminar el racismo, el machismo o la homofobia, entre muchos otros. El mundo laboral. Próximos talleres. Orientación laboral y búsqueda de empleo. Realización del currículum vitae. Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Recursos existentes para la inserción laboral. Capacitación del emprendimiento. Gracias a todos.